5.1. Señal con poder. Bienvenido a este programa radial, Verdaderamente Libres. Verdaderamente libres. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 18. Testimonio del poder de Dios dándonos la libertad. Ya empezamos por Shekinah Radio. Aquí y ahora. Iniciamos. Muy buenas tardes, mis amados amigos y hermanos que siempre nos siguen por esta estación de radio y por las redes sociales. Hoy estamos aquí muy contentos una vez más este lunes para iniciar con este programa, ¿verdad? De este lunes, de cada lunes, y agradecemos a Dios porque el Señor nos ha bendecido, porque nos sigue bendiciendo y siempre nos da una palabra para poder compartirla contigo. Así es que pues ya estamos listos para iniciar este nuevo lunes y esperemos que la hayas pasado muy bonito en este fin de semana, que Dios te haya bendecido rica y poderosamente, así como nosotros hemos tenido tantas bendiciones en estos días. No descansamos en la búsqueda del Señor hasta que dice su palabra que hasta que lleguemos, ¿verdad?, a conocerles un poco más a nuestro Dios, porque aún todavía no le conocemos como deberíamos de conocerle. Y entonces pues cada día nos esforzamos más para conocerle y también para compartirte las experiencias que tenemos con nuestro Dios. Hoy, pues como siempre, ¿verdad?, nos acompaña nuestro hermano Tomás, miembro de nuestra iglesia, y también nuestra hermana Flor, ¿verdad?, que también es miembro de la iglesia, y pues ellos se van a estar presentando para darles también un saludo. Gloria a Dios. Bueno, pues Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga a todos en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque nos da la oportunidad de estar una vez más aquí con ustedes este día lunes en pues, su programa Verdaderamente Libres. Y pues deseando que se encuentren bien, ¿verdad? Reciban un saludo y un caluroso abrazo de parte de mi pastor, de mi hermana Flor y de un servidor. Esperamos que hayan tenido un fin de semana excelente y un inicio de semana mejor, amén. Entonces le invitamos a que nos acompañe, ¿verdad?, en el transcurso del programa. Vamos a estar trayéndole un mensaje, ¿verdad?, del Evangelio, la palabra de Dios, que sabemos que va a ser de edificación para su vida. Queremos decirle, ¿verdad?, queremos orar por usted. Entonces le invitamos a que se comunique con nosotros si usted tiene alguna petición, alguna necesidad. Amén. Le voy a dar los números de aquí de cabina. Para llamada es el 656-411-4362. 656-411-4362. Y si desea mandar mensajes de texto por WhatsApp, es 656-469-1269. 656-469-1269. Amén. Así pues, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Espero que el día de hoy estén muy bien, que hayan tenido un excelente día y una excelente semana. Pues yo le doy gracias a Dios el día de hoy porque me permite estar una vez más aquí, poder escuchar con ustedes la palabra de Dios y darles también una palabra de Dios. Espero que lo que traemos el día de hoy sea de grande bendición para sus vidas y que lo que hablemos el día de hoy se quede como una enseñanza para ustedes. Y nos pueden escuchar nuestro mensaje por Facebook, YouTube, Spotify, Roku o por la app de Shekinah. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a iniciar con esta palabra que traemos. Y yo quisiera que me acompañe, si así usted lo desea, a leer la palabra de Dios ahí en
Lucas 16, 27 al 31. Y vamos a estar hablando sobre Moisés y a los profetas tienen. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Lucas 16, del 27 al 31. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La semana pasada estuvimos hablando precisamente sobre, ¿verdad? Sobre estos hermanos, los 5 hermanos de Abraham, que él pedía que fueran y le llevaran la palabra, o que fuera Lázaro, ¿verdad? Llevarles la palabra, o también él quería ir a llevarles el mensaje, pero no podían. Ya lo explicamos, que él estaba en ese lugar, el que llega a ese lugar no puede salir, ¿verdad? Entonces, pero ahora queremos hablar sobre esa palabra que cita Abraham. Dijo, dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Y vamos a hablar sobre eso, sobre a qué se refiere cuando le dice a Moisés y a los profetas tienen. Porque pues los profetas y Moisés, pues en ese momento ellos ya no estaban ahí con vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quizás algunos se preguntan por qué entonces quiere mandar a los profetas? Pues si ellos también ya no estaban vivos en la tierra. Entonces, se está refiriendo a que la palabra de Moisés y los profetas que estaban escritos ahí, a eso se refería, y ellos tenían que escuchar la palabra. Entonces, esta declaración de Abraham es lo que quiere decir, no quiere decir literalmente a Moisés y a los profetas. Ellos no vivían como se lo dije, ¿verdad? No vivían ya en ese momento, pero se estaba refiriendo a eso, a los escritos de Moisés, o a la palabra, a las escrituras de los profetas, a eso se refería. Entonces, quiero decirles que esto significa que la salvación de los hombres se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esa fe a la cual se refiere es la fe para salvación. Una persona que no se les habla la palabra, difícilmente pueden ellos abrir su corazón y aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas. Entonces, yo creo que ellos tenían la palabra, conocían, creo que la palabra, ¿verdad? Como en nuestros tiempos y en todos los tiempos. Hay personas que sí escuchan las palabras y sus vidas son transformadas radicalmente. Hay personas que, a pesar de que saben que existe la palabra, que existe la Biblia, y hasta algunos presumen de tener una Biblia en su casa, pero nada más la tienen, pero no la leen, y no la leen, y tampoco le ponen oído a esa palabra. Entonces, cuando esto pasa, cuando nosotros tenemos ahí, sabemos que existe la Biblia y en la Biblia está la palabra de Dios, y no hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios, bueno, pues eso nos lleva camino a llegar a aquel lugar donde se encontraba el hombre rico. Y eso es lo que nosotros queremos advertirte. Estamos aquí como esa atalaya para advertirte del peligro que corremos si nosotros no ponemos oído a la palabra de Dios. Y lo he dicho una y otra vez, que en nuestra ciudad gozamos de una libertad enorme como en ningún quizás otro país,
¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en cada colonia se predica la palabra al aire libre. Hay cuantos templos donde se habla la palabra y mucha gente lo pasan desapercibido, no quieren acercarse, no quieren escuchar la palabra, pero quiero decirte que hay mucha gente que sí, para la gloria de Dios, han sido transformados, matrimonios, jóvenes, adultos, adolescentes, ancianos, han escuchado la palabra y están viviendo una vida completamente diferente. Ellos han escuchado porque ellos no quieren llegar a aquel lugar donde se encontraba el hombre rico pidiendo misericordia por sus 5 hermanos y él poniendo esa excusa para que vayan y fuera Lázaro a llevarles esa palabra. Dijo, no. Nosotros sabemos que los apóstoles ya murieron, el Señor Jesucristo ya murió, pero dejó su palabra. Es importante voltear a ver la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí en el cerro de Ciudad Juárez, ahí tenemos un letrero enorme. Dios bendiga a ese pastor que inició con esto, ¿verdad? Y yo creo que muchos cuando vemos esa lectura dice, esta es la Biblia, léanla. Ahí lo tenemos y todo mundo lo ve, todo mundo voltea a ver a esos cerros y ve que es importante leer la Biblia porque la palabra te puede abrir, ¿verdad? Esa esperanza, esa fe para salvación. Si no sabemos y si no oímos la palabra, no puede haber salvación en los hombres. Tenemos que escuchar la palabra. Y quiero confirmarte con esto. Cuando dice al apóstol Pablo a los romanos, en Romanos 10 del 14 al 17, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, a los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Amados hermanos, y usted va por las avenidas principales de nuestra ciudad, siempre se va a topar con un anuncio comercial, ¿verdad? Un anuncio que anuncian tantas cosas y no pueden decir que no lo ven sus ojos, porque sí lo pueden ver y eso nos afecta, o sea, hace un efecto porque nos llega al pensamiento. ¿Cómo le vamos a hacer para, si es un producto que están anunciando, para comprarlo? Pero qué triste que cuando nosotros predicamos la palabra, cuando los hijos de Dios, los siervos de Dios que anuncian la palabra de Dios y te hablan de ese peligro terrible, ¿verdad? Que puede venir a tu vida, a tu familia, y lamentablemente no escuchan la palabra de Dios. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bienaventurados los que sí creen sin ver al Señor Jesús, sin poder ver a los profetas, creyeron. Estos hombres debieron hacer lo mismo, amén, sin ver a esos profetas, tenían la escritura, sin ver a Abraham, tenían la escritura y hubiesen creído como muchos hemos creído por esa palabra que se nos ha predicado. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Amado amigo que estás ahí escuchándonos, que nos estás viendo, es el tiempo de salvación, es el tiempo de refrigerio. Aleluya. Escucha la palabra y deja que la palabra te lleve al conocimiento de Cristo, de nuestro Dios, porque es bien importante, porque en aquel día vamos a llevarnos una gran sorpresa a todos aquellos que no obedecieron a la palabra de Dios, y entonces vendrán lamentaciones. No te estoy asustando ni te estoy echando miedo para que tú vengas a la palabra, solamente escucha la palabra y cree en ella y tu vida será transformada como esa palabra transformó nuestras vidas. En todos los casos de salvación se hace evidente que los hombres fueron salvados por haber escuchado la palabra de Dios. Miles y millones de hombres escucharon la palabra y ellos aceptaron
de que estaban equivocados y tenían que cambiar ese rumbo por la cual ellos iban caminando. Y eso le valió para que hasta ahorita, en este momento, muchos hombres que ya partieron ya no están en ese lugar que les correspondía, porque a todos somos pecadores, dice la Biblia, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos estábamos rumbo a ese lugar, ¿verdad? Íbamos camino a ese lugar. Pero gloria al Señor que usted que me está escuchando y nosotros que estamos aquí hemos obedecido a ese anuncio, hemos puesto oído a ese anuncio porque lo hemos visto y la fe llegó a nosotros por escuchar la palabra, y esa fe nos lleva a que nosotros evitemos llegar a aquel lugar de tormento. Bendito es su nombre. En Hechos 4:4, por predicar la palabra, fíjense, pero muchos, dice, de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000 almas. Ahorita hacemos una campaña al aire libre, y si se convierte en 5, híjole, es mucho. Pero qué bueno, hace poco yo estuve escuchando en unas noticias de Mundo Cristiano, que fueron a aquel lugar de acá, allá por el oriente, no recuerdo, Etiopía, si no me equivoco. Hicieron unas campañas que fue sorprendente lo que sucedió en aquel lugar. 50,000 musulmanes se convirtieron a Cristo. Fue una gran noticia, mi corazón latía de gozo y de alegría, porque ellos escucharon la palabra, o pudieron hacer caso al anuncio, ¿verdad? Y fueron salvos esas personas. Y ahorita tenemos ese privilegio de que se te predica por esta estación de radio, y hay muchas radiodifusoras donde se predica el evangelio. Hay muchas en nuestra ciudad y en todo nuestro país. Esto está creciendo tremendamente, porque la palabra misma lo dice, ¿verdad? De que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa es la gracia de Dios, que se nos ha dado esa oportunidad de que la ciencia, la tecnología ha avanzado. ¿Para qué? Para que se siga predicando esa palabra poderosa, para que tú puedas ser salvo. Alabemos a nuestro Dios, porque Él tiene misericordia. Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de su palabra, para que podamos ser salvos, ¿verdad?, de una terrible condenación. Y Hechos 15:7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahí está hablando Pedro con autoridad, amén. A él se le escogió para predicar la palabra, para que muchos llegasen al conocimiento de ella. Bendito es su nombre. Y así a cada hombre Dios los ha llamado, los ha escogido. Amado hermano, tú que me escuchas, que ya conoces a Cristo, dejemos de estar perdiendo tiempo en haciendo otras cosas, estar ocupado en el materialismo, en el consumismo. Yo creo que es tiempo de predicar y juntos alcanzar esas almas que aún todavía no abren su corazón a Cristo, y predicar el evangelio. A mí me impactó en una ocasión que decía un hermano, ¿verdad?, que él estaba predicando en un lugar que el Espíritu Santo le llamó para que predicara en un lugar sobre una vía. Y él decía: pero ¿por qué me trajeron acá? ¿Por qué el Espíritu Santo me mandó a predicar a este lugar si no hay nadie? Pero más sin embargo él fue obediente a la palabra, a la voz del Espíritu Santo, y estuvo predicando en ese lugar. Y en un tiempo dice que él se fue de ahí y estuvo en no recuerdo si era una iglesia, una campaña, y ese hombre fue visto por una persona, y dice que le dijo: yo a usted lo conozco. Y él decía: ¿dónde me conociste? Dice: yo me acuerdo que te vi predicando ahí en las vías, yo estaba escondido y yo pude creer en esa palabra que tú me diste, y ahora yo soy cristiano, y la palabra me trajo a Cristo. Entonces esto nos anima, ¿verdad?, de que no importa en el lugar donde tú estás puesto, predicar la palabra con denuedo, como lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? Y estamos seguros que alguien va a escuchar la palabra.
En aquellos tiempos que yo empecé a predicar aquí en nuestra ciudad, Ciudad Juárez, iba yo por las calles predicando, sin darme cuenta, estaba yo en los picaderos, ¿verdad? No fueron muchos lugares como eso, porque yo le puedo decir que no, yo soy un poquito temeroso, pero saben que yo voy a donde el Espíritu Santo me hace sentir ir, ahí voy. Y estuve en esos lugares predicando la palabra. En una ocasión hasta me querían golpear, me querían sacar de ahí, pero la gloria y el poder de Dios se manifestó en ese lugar de una manera tan preciosa, porque uno de esos hombres drogadictos que estaban ahí, como muchos le dicen tecatos, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Un anciano se les paró enfrente a un grupito que no querían que estuviera yo ahí, que me querían correr, y él le dijo: hey, cálmense, que él no nos trae algo para perjudicarnos, al contrario, nos trae algo para que nosotros podamos salir de la condición en la que nos encontramos. Y yo me quedé impactado. Ese es el poder de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, amado amigo, hermano que me escuchas? Predicar la palabra. Y usted que no ha oído la palabra y que me está escuchando, abra su corazón. ¿Cuántas veces se te ha predicado la palabra y aún todavía sigues batallando? Aquellos que tienen la palabra también, que ya recibieron a Cristo y que se han apartado, deja de jugar. Anímate. Busca a Dios, porque es lo único bueno que tú puedes hacer. No te engañes, porque después quizás va a ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. En Hechos capítulo 17, verso 11 al 12 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres y griegas de distinción, y no pocos hombres. Vean, la palabra es para todo, amado. La palabra es para tanto el obrero, para el más necesitado, para el migrante, para el licenciado, el ingeniero. Para todos es la palabra, para que todos se salven, porque todos necesitamos la salvación, aunque muchos no quieren entender esto, pero la palabra es la palabra y está escrita. ¿Cómo puedes pensar tú que esto lo escribieron los hombres? Claro que lo escribieron los hombres, pero dice la misma palabra que fueron inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Es por eso que han pasado décadas, han pasado miles de años, más de 4,000 años. La palabra permanece intacta y cada día son miles y miles de producciones de Biblias. Cada día más demanda de la Biblia. Entonces yo creo que Dios tiene misericordia y va a cumplir su palabra, que todo mundo va a escuchar la palabra, para que en aquel día no haya excusa. A mí no se me predicó la palabra, no va a haber nadie que diga, que se excuse con eso. A mí no se me predicó la palabra, no llegaron a donde yo estaba, porque sí vas a escuchar la palabra y todo mundo va a escuchar la palabra. Pero ¿quiénes son los que están dispuestos a hacer caso al anuncio de nuestro Dios? Cuando la palabra de Dios es plantada en el corazón de aquel que se arrepiente de sus pecados, produce salvación. Claro, la palabra misma dice, Santiago 1:21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En un principio, dice la misma Biblia en Juan, era el Verbo, y el Verbo era Dios. Amén. Pero ese Verbo fue encarnado. Ese Verbo es Jesucristo. Bendito es su nombre. Pero esa palabra debe de ser implantada en ti. Esa palabra debe de estar en ti para que te lleve, para que produzca salvación. Ama la palabra, toma la palabra, cree en la palabra. No te estamos diciendo mentira ni nada de eso, porque yo te lo digo por experiencia. Yo, por escuchar la palabra, que alguien me trajo la palabra, alguien me habló de un Dios maravilloso, alguien me habló de un Dios de amor, alguien me dijo que no todo estaba terminado, que no era cierto, que la última palabra la tenía nuestro Dios. Y yo pude creer, aunque dejé que llegara todo esto hasta
dolerme el alma. Estaba en una situación muy, muy complicada porque yo permití todo esto. Pero cuando llegó la palabra no me quedó otra opción más que decir, está bien, voy a hacer caso a esa palabra. Y cuando yo hice ese pacto con Dios, Dios transformó mi vida, transformó mi matrimonio, mi esposa fue transformada. Y gracias a Dios porque Él tuvo misericordia. Y es por eso que nosotros te traemos esa palabra. Amén. Entonces, lo otro que quiero decirte, esto significa que la palabra de Dios es suficiente para que el hombre encuentre el camino a la gloria. Y voy a hacer aquí una pausa, voy a dejarle comentarios a mis hermanos, que ellos comenten sobre esta palabra, cómo esa palabra que estamos hablando fue engendrada en ellos y por qué ellos obedecieron la palabra. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué estaba pasando con ellos? Gloria a Dios. Bueno, mis amados, pues dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, esto es en Jesucristo, amén. Entonces, pues sí, verdad, es importante, vas a saber esto de que la palabra de Dios es la que trae la salvación a nuestras vidas, y saber de antemano que por ningún otro medio podemos ser salvos, no es por obras, dice la Biblia, para que nadie se glorie. Entonces, yo creo, verdad, que esto que estamos viendo es algo muy bueno y muy importante, de considerar, ¿verdad? Porque si tomamos en cuenta que es en vida, cuando debemos de recibir a Jesucristo. ¿Y cómo lo haremos? Por medio de la palabra de Dios. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ahí es, verdad, donde fuimos sellados y donde recibimos a Cristo. Entonces, yo creo que en lo particular puedo decirle algo, por medio de la palabra yo fui acercándome al Señor, fui conociendo más de Dios. Dice en 1 Corintios 1:20, 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces es de esta manera, ¿verdad?, como podemos ser salvos. Solamente se nos predica la palabra y no tenemos que hacer más nada. No tenemos que hacer más nada más que recibir a Jesucristo. Amén. Dice Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, esa es la manera, ¿verdad? Yo creo que, como lo estamos viendo, mencionaba mi pastor ahorita la lectura bíblica de aquel hombre que le decía al padre Abraham que le permitiera a Lázaro ir a con sus hermanos para que les hablara. Bueno, pues yo creo que la respuesta de Abraham fue clara, que le dijo a Moisés, tienen a los profetas. Entonces es ahí cuando tenemos que considerar esto, los muertos no vuelven, pero en esta vida hay hombres y mujeres de Dios que son aquellos profetas que estaba hablando, aquellos hombres que van a venir a traer el mensaje del evangelio. Amén. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, pues yo ahorita estaba leyendo un texto que está en 1 Samuel 15:22 y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en el que obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo me puse a pensar mucho en este versículo porque ahí nos habla sobre que la obediencia de Dios es mucho más importante que todo lo demás. Y Amén. algunas veces tener la obediencia de Dios te puede llevar puede ser que a lugares peligrosos o así, pero es porque Dios te tiene ahí, porque va a haber alguien que verdaderamente necesita escuchar de Él, porque va a haber alguien que en verdad va a necesitar de Él y por alguna razón Él te va a mandar a ese lugar, o posiblemente al hacerle obediencia a Dios puede ser que sea el comienzo de algo, de una nueva aventura con Dios.
Gloria a Dios, ese aleluya. es mi- Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios dice que esto significa que la palabra, perdón, de Dios es suficiente para que el hombre encuentre el camino a la gloria. El contenido de la Biblia es suficiente para lograr tener fe en Cristo como el Hijo de Dios y ser salvos. Mira Juan lo que nos dice, 20 del 30 al 31. Hizo además Jesús, dice, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto lo escribió Juan. Hay muchas cosas, dice, que no se escribieron, pero las que están escritas es para que tú puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. A Él te venimos a predicar la palabra. Él es el único que puede transformar tu vida. Él, quizás no tuvimos ese privilegio de verlo como lo vieron sus discípulos, pero creemos en esa palabra, y porque hemos creído, nosotros hemos sido transformados, y es por eso que estamos aquí predicándote la palabra. Sabe, amado, esto es a manera de que tú puedas ver de cuando el Señor nos perdona nuestros pecados, nosotros amamos y hacemos tantas cosas para que tú puedas venir al conocimiento de Dios. A nosotros nos cuesta un poco venir, ¿verdad? Invertir, pero esta inversión, ¿verdad? Nosotros estamos invirtiendo en el reino de Dios y queremos que tú seas salvo. Ese es el propósito, ese es el plan. Yo ni siquiera te conozco a ti, pero Dios sí te conoce. Yo ni siquiera sé cómo vives, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé si tú tienes esa necesidad, pero Dios sí lo sabe, y es por eso que estás oyéndome en esta tarde. Es por eso que Dios te permitió que estuvieras escuchando este programa. El propósito es que conozcas a Jesucristo como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida. Y yo no me cansaré de decirte, aunque a algunos quizás le moleste esto, pero yo lo único que te digo y te lo seguiré diciendo es que Él te ama. Y si Él nos permitió estar en este programa de radio es porque Él te ama, porque Él quiere que tú seas salvo. Lo que está escrito en la Biblia es suficiente para nuestro crecimiento y madurez espiritual en Cristo Jesús. Tú no necesitas otra cosa más. Mira, yo estoy de acuerdo que los psicólogos nos ayudan mucho. Claro que ayudan a la gente y mucho. Pero no hay más otro que pueda ayudarte con certeza, con seguridad, que es el mismo Cristo de la gloria. Él te puede sacar de esa depresión en la que te encuentras. Y mira, Dios bendiga a los psicólogos, que Dios los bendiga. Yo no estoy en contra de lo que ellos hacen, al contrario. Me da mucho gusto que se preocupen por las necesidades de la gente. Pero déjame decirte que mi hija, antes de venir a Cristo, ella estaba pasando por depresión terrible, pero esa depresión, bueno, yo sé que son consecuencias del pecado, y ella recibe a Cristo, pero estaba pasando por momentos muy difíciles. Y ella me decía, papá, yo voy a ver un psicólogo. Ándale, hija, ve con un psicólogo para que te ayude. Pero yo no dejé de hablarle la palabra. Y ella ahora me lo testifica, dijo, papá, sí me fueron de ayuda, pero saben que el que me ayudó a salir de todo esto, dice, fue Cristo. Porque ella estaba en un grupo, ¿verdad? Con un psicólogo, y había grupo de gentes ahí que también estaban atendiendo. Y dice que los llevó a una sala el psicólogo y les dijo, griten todo, saquen todo lo que tengan. Y dice ella que cuando empezó a hacer eso, ella sintió mucho miedo y agarró y salió de esa sala y se salió, y a partir de ahí ya nunca más se fue a parar con un psicólogo. Y dice, es cuando yo ahí empecé a entender muchas cosas. Yo me rendí a Cristo, le entregué todas mis cargas a Cristo, y papá, y ahorita dice, mira, yo me siento bien.
Y esto que yo le estoy testificando, hermanos, mi hija está muy entusiasmada, sirviendo en la iglesia, echándole ganas en la iglesia, cada día se fortalece más porque ella busca mucho la oración. Pero ¿cómo fue que llegó toda esa edificación? ¿Cómo llegó todo eso a su vida? Por la palabra. No nos cansamos de hablar la palabra y no nos cansaremos de hablar la palabra, que en la palabra encuentras todo para tu crecimiento y madurez espiritual. Ahí está todo en la palabra de Dios. Aleluya. En 1 Timoteo 3:16 nos afirma con esta palabra, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra, ahí tenemos la palabra de Dios. No necesitas más. Ponte a leer la palabra. Ponte a date un tiempo. No digas, es que estoy muy ocupado. Mi amado hermano, este hombre, el hombre rico, estaba demasiado ocupado. Demasiado ocupado. No te vaya a pasar como él. Porque él no le dio tiempo a obedecer esa palabra. Y cuando él quiso advertir a sus 5 hermanos, dijo: por favor, que vaya Lázaro a predicarles a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Es un hecho de que por no obedecer a la palabra de Dios y obedecer a los deseos carnales, podemos llegar a aquel lugar. Ahí estaba la escritura de los profetas y ahí estaba la escritura de Moisés, ahí estaba la palabra, pero no quisieron obedecer a la palabra. A través de ella podemos nacer de nuevo. En 1 de Pedro 1:23 dice: óiganlos, escuchen los que predican la palabra, pongan atención a los que hablan del amor de Dios, los que hablan de esa palabra poderosa. La palabra oír tiene la idea de atender el mensaje y obedecerlo, no nada más escucharlo, obedecerlo. Aléjate de tu pecado, amado, aléjate de tu pecado y abre tu corazón. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué importante es escuchar la palabra. Si tú escuchas la palabra, eres un hombre prudente que vas a estar edificando y tu casa va a ser edificada sobre la roca, y la roca está ahí mismo en la palabra. La roca es Cristo mismo, bendito es su nombre. Y cualquier viento que venga, cualquier viento que sople, cualquier tormenta que venga a tu vida, vas a estar cimentado, vas a estar parado sobre esa roca y nadie te va a poder mover. ¿Cuántas cosas han venido a nuestras vidas? Pero nosotros tenemos esperanza porque hemos creído en esa palabra y nadie nos va a mover. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Hambre, desnudez, peste, pobreza, miseria, que viven que se está viviendo en la ciudad, no nos va a apartar del amor de Dios y no nos va a dejar seguir predicando del amor de Dios, aunque muchos se quejan y culpan a Dios, pero nosotros seguimos creyendo en esa palabra. El hombre vive así porque no quiere escuchar la palabra, porque no quiere obedecer la palabra. Esta obediencia debe ser de todo corazón, de todo corazón. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Bendito es su nombre. Cuando no se obedece a la palabra de Dios, no se puede esperar otra cosa sino el fracaso, sino el sufrimiento, sino la depresión. Cuando no se obedece a la palabra de Dios, puedes vivir de una manera con dolor, con tristeza, con desesperación, con llanto. Yo lo viví y yo culpaba a todo mundo, pero no me daba cuenta de mi pecado hasta que llegó la palabra a mí y Dios me dio esa oportunidad, ¿verdad?, de que por oír la palabra vino la fe, y la fe vino por el oír exactamente esa palabra de Dios.
y el Señor me alcanzó. Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Matrimonios destruidos por no oír el anuncio de la palabra de Dios. Hombres sin trabajo, hombres se quedaron sin familia, mujeres se quedaron sin familia por no oír el anuncio de la palabra de Dios, y prefirieron perderlo todo antes que poner oído a la palabra de Dios. Que en eso no sea tu caso, amado. Escucha bien la palabra, hazle caso a la palabra, obedece a la palabra. Y voy a concluir con esto: ¿obedecerá usted la palabra de Dios? ¿Está dispuesto a obedecer la palabra de Dios? Ahorita vamos a tener unos minutitos más, vamos a tener para estar orando por las peticiones, pero antes de que tú mandes tu petición, la pregunta que yo te hago: ¿obedecerás la palabra de Dios? Este es el momento que tú digas: pastor, ore por mí porque yo quiero ser obediente a la palabra y yo quiero que Cristo venga a mi vida, quiero tener esa experiencia sobrenatural sobre mi vida porque quiero que mi vida sea transformada, mi familia, mi matrimonio. Yo quiero salir de estos problemas, yo quiero salir de esta adicción, yo quiero salir de la prostitución, yo quiero salir de todo lo que me está haciendo daño. Alabo a Dios por aquellas personas que se comunicaron la semana pasada y dijeron que estaban cansados de su pecado. Y si es el caso de ahorita que tú estás viviendo eso, hoy es el momento de que pongas oído a la palabra. En estos días usted ha escuchado esta palabra y hoy terminamos con esta escritura, ¿verdad? Del hombre rico y Lázaro el mendigo. Hoy es la última enseñanza. Entonces, ¿qué hará usted con ella, con la palabra? ¿La desechará o la tomará? ¿Estarán esperando algún momento milagroso o algún desastre para creer en Dios? No haga eso, amado. No haga eso. Sabe que no esperes que todo se complique. Yo creo que es el tiempo de que tú te acerques a Dios. Amén. Que le des la oportunidad a Dios para que Él pueda sacarte de ese lugar en la que tú te encuentras. Es mejor que fundamente usted su fe y obediencia en la palabra de Dios antes en aquello que no tiene poder para salvar tu alma. ¿En quién has creído? Te estás equivocando. Has ido con los brujos, con los hechiceros, con los espiritistas. Yo lo hice en su momento, pero ellos me trajeron más calamidad a mi vida. Ellos trajeron más tormento a mi vida, a mi familia, a mi matrimonio. Son unos mentirosos. No les ponga oído. Ponle oído a la palabra de Dios. Escucha la palabra. Vas a terminar mal, vas a gastar tu trabajo, vas a invertir tu tiempo y vas a estar encadenado, no sé por cuántos años, hasta que tú lo permitas. Vas a estar encadenado y eso Dios no lo quiere. Por eso hoy el Señor te está dando una oportunidad para que tú vengas a Él y para que obedezcas a la palabra del Señor. Yo fui muy duro, yo quiero serle sincero, me sincero con usted, amado, que me están escuchando. Yo fui muy duro, me hablaron la palabra una y otra vez, iban a la casa, que es su casa, y yo ponía un montón de pretexto y no quería escucharlos. Solamente por respeto los escuchaba ahí un rato, pero la palabra no la atendía. Y iban una y otra vez, y una y otra vez, y no, hasta que Dios tuvo que tratar tan fuertemente conmigo que yo uso esta palabra, perdónenme si estoy mal, pero el Señor como que
me acorraló, acabé con todos mis recursos, con todo lo que yo creía que podía ayudarme, mi dinero, vendí casas, vendí terrenos, para yo poder salir de esto que estaba pasando con mi esposa. Y no pude, nadie pudo ayudarme, ni los médicos, ni la ciencia, ni nadie pudo. Fui con los brujos, fui con, perdóneme que le diga yo, pero esto es lo que pasó, fui con 2 sacerdotes, no pudieron ayudarme. Pero cuando alguien me habló de esta palabra poderosa, cuando alguien se acercó y me dijo, mira, escucha la palabra de Dios, escucha lo que Dios quiere para ti. Yo les decía, no, yo no lo necesito, lo necesita mi esposa. No, pero es que Dios está permitiendo todo esto, Dios te está quebrantando por el medio de tu esposa, porque si no hubiese sido así, Dios no hubiera usado a tu esposa, pero tienes el corazón duro. Y solamente así está siendo quebrantado. Y yo le dije, no lo necesito. Pero tanto me hablaron de la palabra y me hablaron de la palabra hasta que no me quedó más, porque ya lo había visto todo perdido y no me quedó otra más que obedecer a la palabra. Escuché la palabra y la obedecí. Y el Señor transformó mi vida. Cuando Él vino y cuando yo conozco al Señor, yo decía, Dios, ¿por qué tanto tiempo esperé? ¿Por qué permití todo este sufrimiento cuando tú me hablabas con amor? Cuando mandabas a tus profetas y me llevaban esa palabra y yo no pude obedecer esa palabra. Señor, perdóname. ¿Por qué tanta dureza de mi corazón? Y yo derramé mis lágrimas, doblé mis rodillas, me postré ante la presencia de Dios. Y con un arrepentimiento genuino le dije, Señor, perdóname, porque yo soy el culpable de todo el sufrimiento que yo experimenté en mi matrimonio, en mi familia. Toda esa escasez fue por mi duro corazón, porque no quise escuchar tu palabra, porque no quise obedecer tu palabra. Pero ahora alabo y glorifico el nombre de nuestro Dios, porque el Señor me alcanzó y eso es lo que quiere hacer contigo. Él te está hablando con amor, Él quiere hacer algo en tu vida. Mire, amado hermano, es el tiempo de salvación, es el tiempo de que tú tengas ese descanso que tanto lo has anhelado, que tanto has buscado. Es el tiempo que te doblegues ante la presencia de Dios. Deja tu orgullo. El diablo, por orgulloso, fue lanzado, fue sacado de la gloria de Dios, del lugar donde él se encontraba, un lugar de privilegios. Y que no sea tu caso. Deja el orgullo y abre tu corazón y dile, Señor, perdóname, yo hoy quiero recibirte. Te invito que vengas a mí, que vengas a mi hogar, que vengas a mi familia, a mi matrimonio, y Él está presto para oírte. Mis amados hermanos, pues estamos esperando, si alguien se quiere comunicar, aún todavía tenemos unos minutitos para orar. Hermano Tomás, ¿algún comentario que quiera usted hacer? No, pues, pues ahí está la palabra. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor, que como usted lo menciona, pues es la palabra poderosa la que cambia, la que transforma las vidas. Y yo creo que mientras estamos, ¿verdad?, en vida hay esperanza. Y pues si hoy en día usted escucha el mensaje del Evangelio, yo creo que ya no tenemos excusas, porque por donde quiera que vayamos escuchamos la palabra del Señor. Entonces es por medio de la palabra que viene la salvación. Y pues nada, si usted hoy escucha el mensaje del Evangelio, como decía mi pastor, yo tal lo he dicho en alguna ocasión, no se espere, ¿verdad?, hasta que tengamos los problemas encima, el problemón encima, sino que pues en el momento en que el Señor nos haga sentir, ¿verdad?, recibir esa palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo, llegó la fe por oír la palabra de Dios. Luego viene
que es muy importante seguir leyendo la palabra. Viene un hambre, una necesidad de seguir escudriñando la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a leer la palabra, te empiezas a dar cuenta, tus ojos son abiertos, tu entendimiento es abierto, ¿verdad? Y empezamos a entender todo lo que vivíamos. Está escrito en la palabra de Dios, pero también a partir del momento que nosotros recibimos a Cristo, ¿qué es lo que viene para nosotros ahora como hijos de Dios? Dice su palabra. Dice que si nosotros guardamos sus mandamientos y obedecemos sus mandamientos, dice, estas bendiciones te seguirán. Bendito serás en tu entrar y tu salir. Bendito serás en tu trabajo. Dice, ahora ya yo te pondré por cabeza y no por cola. Y estas bendiciones te seguirán. Ya no andarás tú tras las bendiciones, sino estas bendiciones te seguirán. Vean qué cambio. Antes andábamos atrás de las bendiciones. Antes andábamos pidiendo prestado y tantas cosas. Pero ahora dice, te pondré por cabeza. Bendito es el nombre. Y así es cuando nosotros venimos a Cristo. Hay una transformación, hay un cambio completamente. Vivimos diferente. Antes tirábamos el dinero en cualquier cosa que no nos servía, no nos edificaba, no nos ayudaba. Pero ahora que venimos a Cristo, ahora nosotros podemos darle buen uso o somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y es por eso que nosotros vamos camino a la prosperidad, tanto espiritual y, ¿por qué no?, prosperidad material, ¿verdad? Cuando antes nos hacía falta algo, ahora lo tenemos. Bendito es su nombre. Yo cuando iba a imaginar, ¿verdad?, que iba yo a tener lo que ahora tengo. Yo no lo imaginaba, y no quiere decir que no me refiero tanto a lo material, sino a lo espiritual. Ahora tengo paz. Ahora me siento bien con mi familia. Cuando tengo el tiempo de dormirme por las noches, me duermo en paz, no estoy preocupado de lo qué voy a comer mañana, qué va a suceder mañana. Pero saben, tuve que escuchar la palabra y tuve que obedecer la palabra. Así es que, amado hermano, yo te invito a que te acerques a donde se predique la palabra. Y si tú me estás escuchando, bueno, pues ya tienes una gran oportunidad de que abras tu corazón a la palabra del Señor, que la obedezcas y que puedas experimentar un cambio en tu vida. Amén. Puedas experimentar ese cambio tan precioso que todos nosotros, los que hemos oído la palabra de Dios, lo hemos experimentado. Bendito es su nombre. Y bueno, pues queremos dar un saludo, ¿verdad?, a todos los hermanos que siempre nos han escuchado, que siempre nos han seguido, ¿verdad? Y vamos a estar orando por algunas peticiones que ya nos están haciendo. Gloria a Dios. Un momento, y ahorita oramos por esas peticiones, por esas necesidades que están pasando algunas familias. Y claro que sí, vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dice Ariel Díaz, Anel Díaz, ¿no? Sí. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Anel, Dios te bendiga. Ok. Amén. Diana Hernández dice, por favor, una oración para mi nieto que padece la enfermedad de epilepsia y por las crisis él sufre ausencias prolongadas, en el nombre de Jesús. Ever Joshua Hernández. Amén. Vamos a orar por Ever. Amén. Vamos a a orar, Dios. Padre, en el nombre Bendito de es Jesús. Te pedimos, Señor, para que tú hagas una sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Por el nieto, Señor, de mi hermana, Dios mío, yo te pido que tengas misericordia. Señor, tú eres un Dios de amor y misericordia. Haz una sanidad en él, Señor. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre. Tu poder, Señor, se ha manifestado en él. Señor, quita todo, Señor, ya sea enfermedad natural o una enfermedad, Señor, puesta por el enemigo. En esta hora lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Sé que tú lo has hecho, Señor. Bendito es tu nombre. Honra y la alabanza a Dios. Martín Carranza, pido por la salud de mi hija Aitana Charlotte Carranza Zambrano. Tiene 10 años de edad, tiene insuficiencia
renal crónica. Ya me le quieren hacer diálisis. Pido oración por mi hija, por favor. Bendito es su nombre. Vamos a orar por tu hija. ¿Cómo se llama? Aitana. Sí. Aitana. Vamos a orar por ella para que Dios sane, ¿verdad?, de esa enfermedad que ella padece. Padre, en el nombre de Jesús, no permita, Señor, que esto, Señor, se complique. Tú tienes poder, Señor, por esta niña, Dios, en el nombre de Jesús. Sánala, Dios mío. Oh, Dios mío, sana, Señor, sus riñones, sana, Señor, de esta enfermedad. Yo te pido, Señor, que la sanidad llegue a su vida, Señor, a su cuerpo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te rogamos que tengas misericordia, Dios. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, nosotros creemos, Señor, en tu palabra. Gracias, Dios. Rodolfo Martínez, Dios les bendiga. Es verdad, necesitamos salir a predicar ahorita que podemos, porque quién sabe qué pase más adelante. Es verdad, pastor, Dios con ustedes. Saludos desde Florida. Dios le bendiga a nuestro hermano Rodolfo Martínez, desde allá donde nos estás viendo, Rodolfo. Pues gracias por tu comentario, y eso es lo que hacemos, y cada día tratamos de salir a las calles a predicar la palabra, y queremos hacerlo con más intensidad. Esperemos que también tú te unas a ese trabajo que Dios nos ha encomendado. Amén. María dice: Dios le bendiga, pido oración por mi hijo Román Flores Robles, por neurosis u ansiedad crónicas, también por Job Alberto Rodela Valdés, por alcoholismo. Suplico oración por mi persona también. Bendito Gloria es Dios, a Dios. Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Dios bendiga a María, Dios. Señor, glorifíquese en ella, Padre, recompense su fe, Señor. Bendiga, Señor, obre sanidad en Román, Señor, Román Flores. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Si no te conocen, Señor, Dios mío, revélate a ellos, que tu gracia redentora le alcance, tu gracia redentora les alcance, y ellos puedan recibir la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Ten misericordia de Job Alberto Rodela Valdés. Hazle libre, Señor. Todo alcoholismo, Señor, se va en el nombre de Jesús, Dios. Sánale, restáurale, Dios. Obra, Señor, sanidad, obra liberación, Dios. Glorifícate, Señor. Tú tienes todo el poder, Señor Jesucristo, para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya. Señor. Evelia dice: por la salud de mi mamá, Soledad Lugo Romero. Vamos a orar por Amén, Soledad. gloria a A Dios. ver, hermana Flor. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos por Soledad, Padre. Te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de ella, Señor. Ten misericordia de su vida, Señor. Te pido, Padre, que tú pongas tu mano sobre ella y que tú puedas sanarla, Señor. Haz una sanación divina en su cuerpo, Señor, y en su alma. Te pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Aleluya. Víctor Cimental, yo quiero predicar, vivo en Casas Grandes, Chihuahua, pero me detienen mis hermanos, dicen que no porque estoy mal, que debo ir a un instituto bíblico primero, ¿es verdad? No, es un error, amado hermano. Es un error cuando nosotros sentimos el deseo de predicar la palabra. Claro que es bueno estudiar, pero no voy a esperar hasta que yo estudie para poder ir a predicar la palabra. Lee la Biblia, y si es el Espíritu Santo que te está impulsando para ir a predicar, hazlo, no hay ningún impedimento. Claro, si ya quieres predicar con más efectividad y con un poco de más entendimiento de la palabra, pues te recomiendo que estudies en el Instituto Bíblico, pero no esperes a eso, porque yo empecé a predicar sin Instituto Bíblico, y yo me iba a las calles y yo predicaba y daba testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Así es que yo te aconsejo que salgas y que prediques y que nadie te detenga en el nombre de Cristo. Amén. Reyes dice: oración por mi vida espiritual. Padre, en el nombre de Bendito Jesús, Dios, te rogamos y buen por Padre, Reyes, ten Señor. misericordia, Rey Ten Dios. misericordia. Ten Yo no sé qué misericordia de pase, este hermano, Señor. Él está Él quizás pidiendo ya por su vida conoce tu espiritual. palabra, Señor, pero está pasando por momentos, Señor, de frialdad espiritual. Yo te pido en el nombre de Jesús, por lo que él esté pasando, Señor, ayúdale, Señor.
Hazle, Señor, pon un corazón recto dentro de él, Señor, y que él se afirme, Dios mío, que siga adelante, Señor, que pueda, Señor, ser obediente a tu palabra y pueda experimentar, Señor, todas esas bendiciones que tú tienes para él, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias, Señor. Aleluya. Es la misma persona. de Es Cuba. es la misma persona, dice, soy Francisca Reyes de Cuba. Ok, Dios te Ok. bendiga, hermana, que nos estás escuchando desde Cuba. Dios te bendiga, Dios bendiga a mis hermanos de Cuba. Les amamos en el amor de Amén, Cristo. Gloria a Dios. Amén. Liz. Guillermina. Guillermina quiere hacer caso a la palabra de Dios. Me he apartado de sus caminos, poco a poco me enfrié, pero quiero hacer las cosas bien. Oren por mí, Dios les bendiga. Vamos a Gloria orar Dios. por Guillermina. Señor, Padre, en el nombre de poderoso, bendice a Guillermina, Mira qué Señor, bonito, bendice a esta Señor, hermana, cuando Señor, mira Dios, alguien se dispone, ella, Señor, Señor, está consciente, ha declarado que se ha apartado de ti, Señor, pero está arrepentida, Dios. Señor, dale una nueva oportunidad, Dios, guíala, Dios, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndola, guiándola, Señor, hacia la reconciliación contigo, Señor, que ella busque tu rostro, que ella empiece buscando la bendición de lo alto en oración, la lectura de la Biblia, que ella busque una iglesia, un lugar donde congregarse, Dios. Dale otra oportunidad, Señor, restáurala, Dios, restáurala, Padre. Gracias te damos, Señor. Ayúdala, Señor, bendícela, guíala, Dios. y a toda justicia. Gracias, Bendito Señor es tu Jesús. nombre. Muy bien, Verónica Santillán dice, ¿qué puedo hacer? Mi esposo no quiere ir a la iglesia. He platicado con él. Él de plano se interesó por las cosas de Dios. Se llama Manuel Díaz. ¿Qué Manuel puedes Díaz. hacer? Seguir confiando en Dios y orando a Amén, Dios. aleluya. Hay familias, de hecho aquí tenemos a nuestro hermano Tomás, que él también, yo creo que muchos de nosotros pasamos por esa situación, ¿verdad? Pero hemos confiado en Dios y ahorita el hermano Tomás y casi toda su familia está ahí, faltan algunos, pero ya la lleva de gane, amén. Así es que yo te aconsejo que pues sigas confiando en Dios y vamos a orar por él, por Manuel, para que Dios le hable, ¿verdad? Y que le hable, no sé cómo, pero no importa cómo, que le hable para que no se pierda. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos por Manuel Díaz. Bendice su vida, glorifícate en él, Señor. Sálvale, Dios, ayúdale para que él pueda volver a tus caminos con más fuerza, Señor, que al principio, Señor. Porque fuera allá en el mundo no hay nada bueno, Señor. Y el mundo nos lleva, Señor, a ese camino hasta llegar a donde se encuentra el hombre rico, Padre mío. Y no queremos que él llegue a ese lugar. Te rogamos que tengas misericordia, Padre, de él y de toda su familia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Sandra Pascal dice, pido salvación de mi esposo, es un hombre bueno, pero de nada le sirve sin él en su vida, el señor Mauricio Puertas. Claro que sí, vamos a orar, ¿verdad? Gloria a Dios. Para que, dice la Biblia que no es por obra para que nadie se Amén, gloríe, gloria a Dios. es por fe en Cristo Jesús. Vamos a orar, Padre, en el nombre Bendito Dios y buen Padre Celestial. Señor, bendice Dios. Señor, ten misericordia, Dios. Ten misericordia de Mauricio Puertas, Señor. Ten misericordia de su vida, Señor. Obra en él, Dios. Que tu gracia redentora le alcance, Dios. Que él pueda ver, Señor, que todos somos pecadores. Que él pueda ver, Señor, que sin ti nada somos. Que sin ti, Señor Jesucristo, no hay salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, Dios. Glorifícate. Glorifícate, Mauricio Puentes. Señor, ten misericordia. Señor, bendice a mi hermana Sandra Pascal. Recompensa su fe. Recompensa su fe, Dios. Te ruego, Padre. Gracias, Dios. Perla dice, saludo desde Venezuela. Dios te bendiga, Gloria a hermana Dios, Perla, aleluya. y un fuerte abrazo para todos mis hermanos de Venezuela. Amén, Bendito aleluya. es Dios. Roxana Valencia dice, oración por mis nietos, andan en malos pasos y metidos en santería. Muchas gracias. Santo Padre Jesús. Santo, vamos a orar, Padre mío. Señor, rompe todas esas cadenas, esas maldiciones generacionales también, Señor. Rompe todo yugo, Señor, toda maldición, Padre mío. Que ellos entiendan, Señor, que eso no nos lleva a buen puerto, Dios mío. La hechicería, la brujería, el satanismo, el espiritismo, Señor, son obras de Satanás, Padre. En el nombre de Jesús te ruego que tenga misericordia, Señor, de estos muchachos, Señor, que se aparten del ocultismo, Señor,
y que busquen a ti, que esperen en ti, confíen en ti, Señor. Yo te pido por salvación en el nombre de Jesús, Señor. En tus preciosas manos lo ponemos, Padre. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, ya nos pasamos de tiempo. Dios bendiga a todos mis hermanos que estuvieron ahí y nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios y con un nuevo tema. Amén. Siempre hablando de que debemos de ser verdaderamente libres. Así se llama el programa, pero traeremos otro mensaje para ti. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos, saluden y nos despedimos. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, saludos, que pasen una excelente semana y que Dios bendiga su vida grandemente. Nos vemos el próximo lunes. Amén. Yo les quiero decir que Dios los bendiga, que espero que Dios los bendiga grandemente en esta semana y que los bendiga mucho y que nos puedan ver el siguiente lunes y Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga, un saludo fuerte, hermanos amados. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escuchar tu programa radial. Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Nos escuchamos el siguiente lunes por Shekinah Radio. Por Shekinah Radio. Pero si yo, el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Hasta la próxima. Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Libre quieres ser.